Hoy me recibe en su casa un gran emprendedor. Y es un título que se gana a pulso y con trabajo. Según comentan, era un niño bastante hiperactivo. Dicen que siempre subía al tejado. Es más, la competencia en el tejado era con el gato. Hoy, en Únicos, conoceremos más a fondo al empresario Gustavo Volpe. Me gustaban siempre las alturas, por lo tanto, andaba por todos los techos del barrio. ¿Así te divertías? Sí, así me divertía. Me subía por los árboles. ¿Y nunca te pasó nada? Nunca No, miento. ¿Qué pasó? A los 4 años ya me caí de cabeza y me hice volar los 2 primeros dientes. Su debilidad eran las alturas, pero aquel niño tenía una clara vocación y unas fuerzas enormes de crecer. Estudió en el Colegio San José, graduándose en la Universidad Católica. Al terminar el colegio trabajó en una inmobiliaria. Y comencé a trabajar una semana después de haberme recibido de bachiller. Justamente tenía unos amigos que tenían una inmobiliaria y una de las noches, cuando estaba justo terminando de rendir, un amigo de mis suegros me llevó hasta mi casa y me dijo: ¿qué estás haciendo hoy? Y estoy terminando de estudiar. ¿Y te gustaría trabajar? Pero por supuesto que sí. ¿Por qué no venís el sábado? Vamos a charlar. Y el lunes siguiente ya estuve trabajando en una inmobiliaria. Luego cambió de rubro y pasó al sector ganadero, desempeñándose en el área administrativa. También se lució en el área de la publicidad. En sus ratos libres invadía la fábrica de su suegro para realizar algunas actividades, hasta que un día el suegro le dice: deja todo y trabaja conmigo. Lo nombró gerente y por más de 20 años ayudó en la empresa familiar. De la mano del suegro ingresa al mundo empresarial. Y estaba en la agencia de publicidad, un día viene y me dice: ¿sabes qué? Yo no puedo más solo, yo quiero que vengas conmigo. Y ahí entro a la industria. Durante todo mi noviazgo con ella yo tenía tiempo y me iba a la fábrica del suegro. Hasta que un día me dijo: dejá lo que tengas que hacer y vení conmigo. Y con él estuve 20 y tantos años, fui gerente general de su empresa. Como todo visionario, aprovechó las máquinas viejas de la empresa familiar y comienza a crear tendencia, innovando con artefactos de iluminación. Desde ese momento ya no paró, siguió creciendo hasta llegó a ser presidente de la UIP, la Unión Industrial Paraguaya, por 2 periodos. Llevamos la maquinaria obsoleta, la maquinaria vieja, cuando ya vino la nueva máquina para la empresa del suegro, y montamos nuestra propia empresa que se llamó Artefactos SRL se llamaba. Actualmente, en plena campaña, ya quiere volver a ser presidente. Yo, como sabes, estuve 6 años retirado y los 6 anteriores yo culminé mis 2 periodos. Y bueno, y en este momento tengo tiempo, ya tengo la experiencia, tengo ganas y quiero volver a ser presidente de la UIP. Pero como todo triunfador sabe administrar su tiempo y amante de las reuniones familiares, cuentan que hace poco, como todo amante de las alturas, cumplió su sueño al lanzarse en paracaídas en compañías de su hijo. Mi hijo estaba estudiando en España y estando por la Costa Brava me ayudó a que pueda saltar en paracaídas. ¿En serio? Sí. Sí. Me dijo: ¿querés saltar? Sí, vamos. Y me llevó. ¿Qué pasó tú? Es una maravilla. Para mí no tuve ni un segundo de miedo. Únicos, la vida detrás del éxito. Estoy llegando a la casa de Gustavo Volpe. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Permiso. Adelante. Doble placer porque creo que no usas mucho esta entrada, ni mucho menos recibís a tus invitados vos. Normalmente entran por el costado. Por allá. Pero cuando vienen personas importantes como vos, las recibo yo y es por la entrada principal. Muchas gracias, Gustavo. El otro día te conocí en radio, sí, pero hace tiempo te quería conocer porque tenés una trayectoria fantástica que ahora van a conocer más personas, pero también te estás presentando para presidente de la UIP, que dentro de poquito son las elecciones, ¿verdad? Así mismo es. El 10 de abril van a ser las elecciones y bueno, y por tercera vez quiero ser presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Y bueno, y estoy exponiendo mi candidatura y ojalá me voten. Bueno, vamos a conocerte un poquito más a nivel íntimamente. ¿Te vas a dejar conocer? Pero por supuesto. Sí, vamos para claro que sí.
looking for a sign of life, looking for something to help me burn out bright. I'm looking for a complication, looking 'cause I'm tired of lying. Make my way back home and learn to fly. Gustavo Volpe, muchísimas gracias por recibirme en tu casa y no sé si llamarte de usted, de vos, por todas las responsabilidades que tenés. No, pero realmente no puede ser de otra forma, Luis. A pesar de que hace muy poco tiempo nos conocemos, creo que hay demasiado química, demasiado buena onda, por lo tanto no puede ser de otra forma. Vos sabés que hace tiempo que tenía ganas de ser único contigo y tengo la suerte de tener el programa de radio que voy conociendo a veces un poquito antes a las personas. Y pensé que vos ibas a ser más estricto, más serio, más distante, por toda esa carga de responsabilidad que tenés detrás y las empresas y todo eso. Y sin embargo me encontré con una persona súper accesible. Eso tengo que decirte. Bueno, esa es mi característica, ¿verdad? Yo nunca fui estructurado, siempre fui una persona abierta y sobre todo, por más que los años hayan pasado, siempre trato de actualizarme y de pensar por lo menos como un joven. Ah, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero decime una cosa, Gustavo, ¿cuándo empezaste a trabajar, hablando de edad y de joven? Y comencé a trabajar una semana después de haberme recibido de bachiller. Yo entraba en el Colegio San José y ya festejaba con mi actual señora desde esa época y justamente tenía unos amigos que tenían una inmobiliaria y una de las noches, cuando estaba justo terminando de rendir, un amigo de mis suegros me llevó hasta mi casa y me dijo: ¿Qué estás haciendo hoy? Y estoy terminando de estudiar. ¿Y te gustaría trabajar? Pero por supuesto que sí. ¿Por qué no venís el sábado? Vamos a charlar. Y el lunes siguiente ya estuve trabajando en una inmobiliaria. Pero era una necesidad de trabajar en tu familia. ¿Cómo era en ese momento, Gustavo? ¿Podemos saber algo de eso? Sí, claro. Era una familia muy numerosa, 5 varones y una hermana. Papá tenía una farmacia. Estábamos ubicados en la calle Perú y Cerro Corá, Farmacia San Francisco. Obviamente, en esa época, una familia tan numerosa no tenía mucha holgura financiera. Ya hicieron un enorme sacrificio para que nosotros podamos estudiar en el Colegio San José, los 5 varones. Por lo tanto, yo ya no quería ser una carga para ellos. Inclusive, yo tenía muchas ganas de estudiar ingeniería química, pero como era una carrera que iba a tener que seguir siendo zángano, ¿verdad? Seguir. Es muy largo, no se deja trabajar la carrera. Y aparte que no te deja trabajar porque los horarios son muy complicados. Yo no quería seguir dependiendo de mis padres, entonces yo dije, también me gusta mucho la economía. Tuve un buen profesor de economía en sexto curso que me motivó bastante y dije, no, voy a seguir administración de empresa, contabilidad y economía. Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body laying somewhere in the sands of time, but I watched the world flow to the dark side of the moon. I fear there's nothing I can do. Quiero saber un poquito, el apellido tuyo me llama la atención. ¿Qué origen tiene? ¿De dónde viene? ¿De dónde eran tus papás? Bueno, mi papá ya era paraguayo, pero era hijo de 2 italianos que vinieron al Paraguay, se conocieron en Paraguay. El nono, Volpe, se casó con la nona, se conocieron acá en Paraguay. Aquí en Paraguay ella tenía 17 años, se casaron y tuvieron 15 hijos. Perdón. 15 hijos. Sí, y mi padre, ¿no había tele o qué en esa época? No había. Claro. 1890 y tanto. No había ni radio. No. La diversión era esa, tener hijos. Qué suerte que no nacimos en esa época, Gustavo. ¿Verdad? Sí. Y luego mi padre se casa con una paraguaya, pero descendiente de españoles directos. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fuiste un nene bueno o malo? ¿Cómo eras vos de niño? Yo no podría decir que era muy bueno, pero tampoco muy malo. Era de centro, era muy cabezudo, me gustaban siempre las alturas, por lo tanto andaba por todos los techos del barrio.
¿Así te divertías? Sí, así me divertía. Me subía por los ¿Y árboles. nunca te pasó nada? Nunca No, miento. ¿Qué pasó? A los 4 años ya me caí de cabeza y me hice volar los 2 primeros dientes. Me caí de un techo ¡Qué horror! al ¿De un piso. techo? De un ¿Te techo, podrías sí. haber muerto entonces? Sí, claro que sí, pero como uno es criatura, es medio blando y por eso me salvé. Y finalmente, te cuento que se cumplió un sueño. Mi hijo estaba estudiando en España y estando por la Costa Brava me ayudó a que pueda saltar en paracaídas. ¿En serio? Sí. Él es paracaidista y yo, bueno, me dijo, ¿querés saltar? Sí, vamos. Y me llevó y me hizo ¿Qué pasó en tu...? Es una maravilla. Para mí no tuve ni un segundo de miedo. ¿Qué fue? Nada, absolutamente. Fue todo un episodio muy, muy lindo que realmente me dio mucha felicidad estar en el aire como si fuese Libre. un pájaro, sin ningún ruido y libre. Sí. Da miedo eso. Sí, da miedo, pero realmente en Europa tiene unos índices de seguridad muy elevados. Estuve saltando en Empuria Brava y vos sabés lo que es el venir cayendo y tener el mar de un lado, la playa, y por el otro lado la ciudad. Fue algo fantástico. Bueno, yo no lo sé, yo llegaría desmayado al suelo, me imagino. No, vos sabés que es muy lindo. Voy a probar. A mí- Bueno, te voy a decir una cosa, depende. Ahora estoy pensando que cuando estuve en París, hay un edificio en París que se llama El Arco. Sí, El Arco. sí. Ese arco tiene un ascensor que tiene el suelo de cristal De transparente. cristal, sí. Y casi me muero, porque creo que tiene 300 metros de altura Sí. cuando subís y vas viendo Y la vas parte. viendo la parte de abajo. Sí. Realmente la idea era recorrer, la idea no era que saltaran paracaídas ni nada, pero yo realmente, siendo sincero, te tenía pensado ya eso. Estábamos en el auto y le digo, che viejo, acá es el centro de paracaidismo, ¿qué te parece si saltamos? ¿Te animás, pio? Y vos sabés que impresionantemente no dudó ningún segundo, no dudó. Vamos, me dice. Llegamos hasta 14.000 pies, hasta que nada, se abren las puertas del avión, le agarro del brazo y saltamos. Soy afortunado de poder tener el privilegio de poder saltar de un avión con el padre, ¿verdad? En tu primer trabajo, terminas el bachiller, empezás a trabajar. ¿Cuánto duró? ¿Cómo te fue? ¿Cómo era? Me iba muy bien porque estaba en la administración de la inmobiliaria y los fines de semana aprovechaba y hacía los extras y me iba a vender lotes. Me metía en el monte y de repente tenía que buscar las estacas para saber cuál era el lote, tenía que contar entre los yuyos y le decía, este es el lote que vos me mostraste en los planos. Y entonces yo vendía los lotes, obtenía una comisión adicional, entonces tenía un sueldo por la parte administrativa y también un extra por la parte de la venta de lotes. Siempre fui muy vendedor, a mí me era muy fácil vender. Inclusive logré yo un acuerdo que para mí era inédito con el dueño de la inmobiliaria. Le dije, bueno, yo vengo a trabajar contigo, pero yo tengo que estudiar. Por lo tanto, cuando empiece la facultad, yo voy a trabajar solamente hasta las 3 de la tarde. Sí, me dijo. Y entonces de ahí yo salía y me iba a la Universidad Nacional para hacer el examen de ingreso, el curso probatorio de economía, y me dejaron trabajando. O sea que me decís eso y me doy cuenta a través de estos únicos que con los que hemos compartido, que cada uno o una ha tenido a lo mejor la suerte de encontrarse con alguien en el camino que le permitió avanzar de otra manera. Así es. Que no siempre ocurre. No siempre. Vos haces lo mismo en tu trabajo diario. Claro que sí. Y eso es lo que más me gusta hacer. Me gusta despertar en la gente la iniciativa. Hoy pues en día se habla mucho del emprendedor. Y el emprendedor realmente a mí me apasiona despertar en la gente el emprendedurismo, porque todos somos emprendedores. Él dice, yo tengo todo el know-how, yo tengo todo el conocimiento, pero es hora de meter la sangre nueva. Eso te habla de su apertura y de su maduración, porque tenés que ser bastante maduro en aceptar que venga otra generación a tomar las riendas, sin perder de vista todo el know-how y toda la experiencia que él aporta al grupo. ¿Y no tenías vos en ese momento, cuando vos estabas estudiando eso, tenías más o menos claro hacia dónde querías ir? Sí, tenía muy claro. Siempre me llamó la atención la industria. Después, mi segundo trabajo fue una empresa ganadera muy grande y estuve en la parte administrativa, entonces yo hacía de todo.
estaba en la parte administrativa, me iba al campo, me iba a las vacunaciones, hacía de todo. Cuando la estancia necesitaba electricidad, y bueno, yo hacía electricista también, porque siempre me gustaron el desarrollo, el arreglar las cosas. Entonces, inclusive hicimos la instalación del casco principal de esa estancia. Contratamos un ingeniero que era el que hizo todo el proyecto, y yo personalmente me fui a hacer la instalación de los cables, el generador, y realmente fue muy, muy interesante porque aprendí muchísimo. Y de ahí, fíjate Luis, me voy a una empresa de publicidad. Y me fui a la segunda mejor empresa de publicidad del país, que se llamaba Estudio 1, Sarita Musi. Sí, claro. Y ella realmente Qué me enseñó carácter, ¿eh? mucho carácter. Qué y carácter. Ella forjó muchas cosas de Sí, mí, ¿verdad? realmente. Hace más de 40 años esto, cuando yo trabajaba en una agencia de publicidad y él ingresaba a esa compañía y era un novato. Entonces tenía que pasar por una, yo le llamo a eso, ceremonia de iniciación, es una especie de prueba de templanza. Yo lo invité a Gustavo a trabajar un sábado de tarde y siguió gruñendo y protestando. Y recuerdo que el trabajo se realizó, sí, creo que el 100% de la tarea hice yo. Pero Gustavo exitosamente pasó la prueba de templanza y fue Gustavo uno de los mejores profesionales que tuvo en la compañía. Esto te iba a decir, vos sabés que una de las cosas que yo traté de siempre hacer en mi vida, cuando hacía algo, trataba de pasar por todos los trabajos necesarios de la empresa que sea. Por ejemplo, si era una empresa, yo en una época en Paraguay ayudaba a Teletón y organizaba desfile, organizaba esto para recaudar dinero para Teletón, y hice la locura de irme a Encarnación, donde nadie me conocía, a desfilar, porque como yo quería dirigir lo que era un desfile, tenía que saber lo que era desfilar para que decirle a alguien, movete, no cambiate, ir más rápido. Cuando monté una empresa de publicidad, también salía yo a vender para decir, bueno, si le voy a exigir a un vendedor, Tengo que saber claro, saber lo que se encuentra el vendedor, sí. para darle respuestas yo también. Es importante por en supuesto. una empresa pasar por todos los estamentos. Así mismo es. Bueno, entonces, trabajas en la agencia de publicidad con Sarita, Sí. ¿y de ahí qué pasó? Y de ahí, como te dije, yo muchos años festejé con mi actual señora, 7 creo que fueron. ¿Por qué se llamará festejé en Paraguay eso? Y festejar. Porque era un festejo. Era un festejo. En esa época no había Me llama la muchas atención, mujeres perdón, no. lindas. Entonces vos tenías que poner la lupa y tenías que ver. ¿No ahí había encontraste muchas mujeres lindas? No. ¿Qué pasa? Increíble cómo cambió la raza, entre paréntesis. Sí, es verdad. Bueno. Entonces yo hice mucha amistad con el padre de mi señora, que era un industrial, un giro sin tornillos, una persona muy creativa. Y cuando yo ya me caso y estaba en la agencia de publicidad, un día viene y me dice, ¿sabes qué? Yo no puedo más solo, yo quiero que vengas conmigo, y ahí entro a la industria. A mí siempre me encantó la industria porque durante todo mi noviazgo con ella yo tenía tiempo y me iba a la fábrica del suegro y ayudaba. ¿Cómo se llama ella? Gloria se llama, Gloria Mena. Gloria Mena, o sea, a través de Gloria conocer lo que es el trabajo de su papá, Sí. Y vos te ibas ya... Y ya me iba y trabajaba y agujereaba acrílico y agujereaba chapa y doblaba. Entonces aprendí muchísimo al lado de este señor, hasta que un día me dijo, dejá lo que tengas que hacer y vení conmigo. Y con él estuve 20 y tantos años, fui gerente general de su empresa, aprendí muchísimas cosas. Prácticamente la ingeniería química que no pude hacer estudiando, la hice empíricamente. En la práctica. En la práctica con él, porque era un pozo de ciencia. Sigue viviendo, tiene 89 años y sigue con el martillo sobre el yunque. Qué bueno. Le dije, ¿por qué no venías a trabajar conmigo? Le digo, pero no te voy a pagar lo que estás ganando ahora. Le digo, te voy a pagar un 30-40% más, menos de eso. Porque no me vas a aceptar, por eso ya te planteo. Porque si te pago lo mismo y vos llegás a la fábrica y en 15, 20 días, en un mes, no vas a saber hacer un pito de lo que se hace en la fábrica. Pero él aceptó, vino, trabajó a mi lado durante muchos años. Quiero hacer una pregunta. Vos sabés que para mí era muy complicado cuando vivía en España tantos años.
30 años en total, si sumamos con lo que he vuelto, 28 allá y otros 2 que he vuelto, hace 30 años atrás me preguntaban, ¿qué hace Paraguay? ¿Qué fábrica tiene? ¿Qué industria? ¿Qué empresa? Y a mí me costaba definir lo que hacíamos. Sí. ¿Qué había hace 30 años? ¿Cuáles eran las industrias en Paraguay? Había muy pocas industrias realmente. Estaba la industria que procesaba, por ejemplo, los aceites, estaba la industria, una incipiente industria metalúrgica, estaba alguna industria plástica ya también que fabricaba las bolsas de polietileno, pero realmente el desarrollo industrial era muy, muy pequeño en Paraguay hace 30 o 40 años atrás. A mí me costaba decirle, no sabía qué decirle a la gente, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué fabrican? ¿Qué...? Tal es así, Luis, que cuando yo, 32 años de gremialismo empresarial yo tengo, y los últimos 6 años que estuve en la Unión Industrial Paraguaya fui presidente, y mi pregón era de que el Paraguay tenía que apostar a la industria, porque la industria es un sector que estaba llamado a resolver el problema principal del Paraguay, que era la falta de empleos. Entonces martillábamos y martillábamos para que las autoridades realmente le pongan foco al tratar de ayudar para que se desarrolle la industria. Y yo te puedo decir de que 6 años atrás, cuando yo dejo la Unión Industrial Paraguaya, la situación de la industria no es la misma que tiene hoy. Hoy, inclusive, increíblemente, hay industrias que hacen accesorios para la industria automotriz. ¿Quién hubiera pensado? ¿Quién hubiese pensado? ¿Y con qué calidad? ¿Y con qué competitividad? Vos sabés que los últimos años que yo estuve en España sí que empecé a valorar, y no sé si es por estar fuera o me puse sentimental, ese Made in Paraguay que antes casi no existía, y de repente empezás a ver Made in Paraguay, producto hecho en Paraguay, fabricado y que ya está circulando por el mundo. Ese sí que es marketing para el país. Mucha. Te digo más, cuando 15 años atrás, el Paraguay tenía la fama de que era un país pirata, un país lavador de dinero, contrabandista, narcotraficante. Todo lo peor estaba en Paraguay. Y eso era por lo que ocurría en Ciudad del Este, Ciudad Presidente Stroessner en esa época. Y eso justamente nosotros veíamos de que había que cambiar esa imagen y que había que cambiar esa realidad que hacía que nuestro país tenga ese mote tan doloroso. Y felizmente eso se fue cambiando. Es una persona súper abierta. Generalmente personas que ya llegaron a la etapa de la vida en la que él llegó, habiendo ya culminado varias empresas exitosas, habiendo ya sido presidente de un gremio, siendo ya reconocido a nivel país, generalmente no son tan abiertos. Y don Gustavo tiene la característica de que es súper abierto. O sea, la persona que les está conociendo recién, hay muchos jóvenes nuevos que están entrando, él les agarra, les abraza, les habla, les cuenta, les pregunta en qué puede él serle de servicio. Y que una persona así con esa envergadura te pregunte, siendo joven, teniendo 25, 26 años, de qué te puedo ser de servicio, eso impacta muchísimo y no hay mucha gente que hace eso por vos. Contame, primera empresa tuya, salí de la empresa del suegro. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando empezamos a desarrollar la empresa del suegro, pronto las máquinas quedaron obsoletas. Y entonces hicimos un proyecto de inversión para traer ya máquinas más automatizadas. Y en ese momento, ¿qué íbamos a hacer de las máquinas viejas? Entonces, mi concuñado, el marido de la otra hija del doctor Mena, y yo, el doctor Rubén Mujica, le planteamos al doctor Mena, doctor, dígame, ¿por qué no usamos nosotros en otra industria las máquinas que usted está dejando? Y vamos a dedicarnos a hacer lo mismo que usted, pero lo que usted no quiera hacer, vamos a hacer en la otra fábrica. Y así fue. Llevamos la maquinaria obsoleta, la maquinaria vieja, cuando ya vino la nueva máquina para la empresa del suegro, y montamos nuestra propia empresa que se llamó Artefactos SRL, se llamaba. Artefactos. Artefactos SRL. Qué nombre raro también. Sí, rarísimo. Artefactos. Rubén Mujica y yo armamos esa fábrica. Y empezamos a hacer los artefactos comunes. ¿Dónde estaba la fábrica? Eso estaba cerca del mercado de Abasto, a
a unas 5 cuadras del mercado de abasto. Artefactos comunes, decís. Artefactos comunes y farolitos y cosas que el suegro no quería hacer porque él siempre a lo grande quería, y no solamente a lo grande, él quería crear, quería diseñar, quería innovar, siempre fue un gran innovador. Entonces nosotros con esas máquinas y con toda la tecnología que ya teníamos del suegro y después de haber estado unos años con él, entonces empezamos a fabricar los artefactos de iluminación. Y veíamos que, ya había 2 fábricas de iluminación en Paraguay. El suegro fabricaba también planchas de acrílico, porque amén de la iluminación, él tenía la fábrica de planchas que él desarrolló. Entonces veíamos que podíamos vender más. Con Rubén y yo, siempre inquietos, decidimos abrir una comercializadora. Y entonces que las 2 fábricas entreguen sus productos a esa comercializadora, esos eran los inicios de lo que fue Luminotecnia. Ah, mira. Realmente el suegro nos estiró para trabajar. Primero a él, por supuesto, porque ya estaba casado cuando yo hice mis primeras apariciones. Y bueno, después él era gerente general de la empresa. Y bueno, y nos complementábamos bastante bien. Independientemente de la parte laboral y la parte de amistad, digamos, ¿verdad? En ese momento en mi vida Luminotecnia, le llamábamos Provelec, después varios nombres, porque era sencillamente el departamento de venta de 2 industrias que vendía por cuenta de. Pero te doy una pregunta, ¿esa por cuenta de dónde se vendía? ¿Era para todo Paraguay o solo para todo Paraguay? Justamente lo que cambiamos era la rutina de Luxacril de venderle solamente a Asunción y el Gran Asunción. ¿Y cómo era el transporte en esa época, Gustavo? ¿Cómo mandaban? ¿Cómo era la organización? Y teníamos que tener camiones propios. Al principio camiones propios. Y camiones de no tanto peso, sino al contrario, mucho volumen. Como el artefacto de iluminación no tiene peso, pero tiene mucho volumen. Pero no pesa. Exacto. Y entonces con eso empezamos a enviar. Entonces empezamos a desarrollar también la comercializadora. Teníamos la fábrica del suegro, que yo era el gerente general, teníamos nuestra propia fábrica en donde yo manejaba también y Rubén manejaba la parte comercial. Y entonces fuimos incorporando nuevos productos, cables, y en eso aparece el tema de los electroductos, que eran tubos que se usan dentro de la pared para conducir los cables de energía eléctrica. Y entonces empezamos a buscar proveedores porque como ya atendíamos todo el país, íbamos necesitando adicionar productos para que el vendedor tenga una gama de productos y que también la empresa se vea beneficiada con la diferencia de precio, ¿verdad? Entonces ahí fuimos y realmente al principio fuimos a una pequeña fábrica que fabricaba los electroductos y después vamos y le planteamos a la mayor empresa de ese país, que era justamente Tubopar, le planteamos vender los productos de Tubopar, nosotros comercializar en toda la red de productos eléctricos. Estoy pensando que los tubos están en tu vida, por lo visto, porque hace poco hablamos que también estás con un tema, sí, claro, tema de los tubos flexibles para las carreteras. Pero ahora llegamos a eso. Te quería preguntar una cosa. ¿Volviste a visitar la fábrica original? ¿Pasaste alguna vez por tu artefacto donde estaba? Sí, claro. ¿Qué es ahí ahora? ¿Te sabes? Y sigue siendo artefactos. ¿Cómo? Hoy en día ya es prácticamente el departamento de producción de Luminotecnia. Ah, mira. Y bueno, para hacerla corta, a través de que Tubopar nos dijo que no podíamos comercializar, nos pusimos en la idea de vamos a fabricar nosotros. Y finalmente ahí fue el nacimiento de Plásticos S.A. de los tubos Titán. Mira. Que comenzamos con una máquina prestada del suegro, una extrusora. El suegro presente parece. Siempre nos ha ayudado en una forma extraordinaria y realmente nosotros pudimos desarrollar gracias a nuestro ímpetu, conocimiento y dedicación. Yo creo que el señor Gustavo tiene esa beta artística, creativa, inquieta, que busca nuevos horizontes siempre. Eso un poco tiene que ver también con un perfil de buen líder, ¿verdad? Que salir un poco del molde, como se dice. Creo que es una de sus mayores virtudes también, la capacidad de no perder el ser soñador ante los nuevos desafíos.
mirás hacia atrás, ¿podés mirar qué pasaba alrededor mientras vos hacías todo eso? ¿Qué hacía el resto? ¿Qué pasaba en Paraguay en Asunción? Y bueno, ¿Se movían o estaban quietos? No. Siempre hubo oportunidades. Y oportunidades que justamente el que se dedicaba a aprovecharlas tenía éxito. Había mucho trámite que hacer, que también te sacaba fuerza para dedicarle a tu acción principal. Eso te quiero preguntar, ahora que decís trámite, perdón que te voy cortando porque si no me voy a olvidar. Está bien. ¿Cómo eran los trámites en esa época? ¿Se facilitaba a la gente que quería emprender o cómo era todo el funcionamiento? Imagínate vos que al principio la industria, por su materia prima, de repente pagaba aranceles increíblemente altos. Y nosotros a través del gremio fuimos demostrando de que si queríamos desarrollar la industria tendríamos que tener productos competitivos, y para ser competitivos no podíamos pagar igual una materia prima que un producto terminado, y era así. Recuerdo también que una vez cuando le planteamos al ministro Barrientos, ministro de Hacienda, dijo: miren muchachos, todo lo que dicen ustedes es muy bueno, pero para el fisco es mejor que se importe un Mercedes-Benz a que se importe materia prima. Nos dijo de frente. Imagínate cuál era el pensamiento. En el fondo, él miraba los números que le dejaba importar un Mercedes-Benz o importar un producto terminado. Es un producto, una materia prima. Para fabricar, o por eso no había industria. Y claro, por eso no había industria. Todo que le den un dinerito. Y aparte, los trámites que tenías que realizar para poder lograr, por ejemplo, una ley de fomento a la industria, eran imposibles. Y siempre te creaban problemas para vender soluciones. Eso era. ¿Vos sabés que me hiciste acordar otra cosa? Cuando nosotros teníamos tantos problemas y que la radio se cortaba cada rato y nos paraban, yo conozco una persona y creamos una empresa llamada Sutupar, Suturas Paraguayas. Entonces, nuestro primer gran negocio se fue a la China porque no me permitieron, nos fuimos a San Pablo y traemos ginseng rojo de la época. Vos sabés que no hubo forma que me den permiso para vender, los trámites, de todo, nunca me permitieron, todo eran trabas para que nosotros queríamos fomentar, luego llegar a fabricar acá, nunca pude hacer el negocio. No sé si era porque yo era Rubín y en ese momento ya era una mala palabra, ya estaba la radio cerrada. No, era normal. Bueno, probablemente se exageraba más porque era Rubín, seguramente, pero siempre fue muy burocrático todo. Eso costó mucho, el ir derribando las barreras burocráticas, Bueno, decime una cosa. Hoy en día es más fácil. Gustavo se destacó muchísimo porque decía yo que tenía mucha inventiva y esa capacidad de innovación la llevó a ser un empresario de primer nivel como es hoy. Cultivó esa rama y hoy es uno de los referentes en el tema industrial gracias justamente a la innovación. Si tuvieras que hablar de algo raro que hayas fabricado o lo más raro que hayas tenido que hacer en tus empresas, ¿te acordás algo raro o novedoso? Sí, no me voy a acordar de mis empresas, me voy a acordar de la empresa del doctor Mena. A ver. Como él fabricaba planchas de acrílico y el acrílico naturalmente es transparente, un día cuando viene la democracia se hace la ley electoral y se hablaba de urnas transparentes. Entonces, realmente después se hace una licitación para urnas transparentes y obviamente nosotros decimos, esta es la nuestra. Claro. Tenemos el acrílico y vamos a desarrollar una urna que vos metas el voto y se vea el voto y que sea transparente. Y realmente empezamos a desarrollar, nos juntamos con una carpintería, una fábrica de muebles, y entonces diseñamos una urna transparente que tenía la tapa de arriba de madera, para que tenga estructura y no sea tan frágil, y era desarmable. Porque el chiste era, vos tenías la urna, se acababan las elecciones y había que desarmar, y si ponías todas las urnas de todas las mesas, no iba a haber depósito que claro, pueda albergar. Entonces se desarmaba y quedaban placas. Y eso fue un desarrollo del doctor Mena y un tema muy interesante que sirvió para cumplir una ley y también nosotros de paso poder vender nuestro acrílico. Mira, como hay que estar atento a todo. Hay que estar, sí, hay que tener el radar siempre. Bueno, a ver, ¿cómo sigue la vida? A ver, en ese momento ya estabas casado, ya tenías hijos, cuando ya estabas con tus artefactos. Sí. Ahí yo creo que ya
Cuando empezamos con plástico, yo ya tenía 2 de mis 4 hijos, ya habían nacido, y bueno, y entonces ahí le empezamos a meter duro a lo que era el desarrollo de la fábrica de tubos, plásticos, y éramos especialistas porque nuestro socio, el tercer socio de la empresa, era un especialista en trabajar con productos, un buen reciclador. Él hacía materia prima de lo que se sacaba de la basura. Y eso es un tema pendiente que tenemos en Paraguay. Sí. Trabajar más en el reciclaje, perdón. Sí, yo te cuento que nosotros somos los más grandes recicladores de plásticos que tiene el país. Procesamos más de 300 toneladas que sacamos de los basurales. Ah, mira. Sí. Eso me encanta. Y tenemos toda una estructura de gente que va a la fábrica, nos vende, se le paga. Eso hay que pagar anticipado porque son gente de escasos recursos. Los famosos gancheros sacan el plástico y lo juntan y entonces eso llevan a la fábrica y nosotros volvemos a hacer materia prima de eso y de eso hacemos los tubos que se usan en la pared o los tubos que se usan para mover el agua en el campo. Qué bueno eso. Sí. Fomentar el reciclaje es fantástico. Así mismo. Decime una cosa, Gustavo, que casi siempre pregunto lo mismo. ¿Te engañaron una vez o te equivocaste en alguno de tus negocios y no lo hubieras querido hacer? ¿Retrocederías, anularías, cambiarías algo? No, de los errores se aprende. Cuando uno tiene un error, uno genera músculo. Te da conocimiento y generas músculo. ¿En algunos generaste mucho músculo? Sí. ¿Fue muy grande? No tan grande. Vos me comentaste de que en España tuviste una empresa de web, sí, ¿verdad? Nosotros tuvimos la primera empresa de contenido de páginas web también aquí en el Paraguay y invertimos y finalmente nosotros hicimos un plan de negocios que no se pudo cumplir porque en ese momento había 15.000 cuentas de internet en el Paraguay. Y para que eso se pueda desarrollar tenía que tener por lo menos 100.000. Y el crecimiento al principio del internet en el Paraguay fue tan lento que hizo que nuestra empresa no sea factible. O sea, coincidimos en algunas empresas raras. En algunas empresas raras. Yo en el 2000 también tenía mi empresa Universalia Web. Hacíamos desarrollos web fantásticos de todo tipo y lanzamos la primera novela y mi error fue lanzar la novela, en esa época eran 40 capítulos, porque las velocidades eran lentísimas. Claro. Y vos tardabas a veces 40 minutos en bajarte 5 minutos para ver 5 minutos. Sí. Pero la verdad que nadie te quita lo bailado, ¿verdad? Nunca. Yo aprendí mucho también. Estoy pensando entonces que si somos parecidos, a lo mejor me voy a montar una fábrica de tubos de plástico. Claro. Claro, no te importa la competencia. Si no, yo te vendo la mía. No. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do. Siempre tratamos de mirar, bueno, ¿cuál es el futuro en materia de tubos? Y en materia de tubería había una cosa que para mí era inalcanzable, que son los tubos de PVC-O. Son unos tubos especiales, o es PVC orientado, por eso se llama PVC-O. Entonces yo miraba desde lejos y decía, pucha, hoy en el mundo ya esto está muy desarrollado, sobre todo en Europa, sobre todo en España. Mirábamos, había una empresa, Molecor se llamaba, y era una empresa que había desarrollado su propia tecnología y que a su vez también fabricaba tubos. Y decía yo, pucha, qué lindo sería contar con esto. Y entonces tenía siempre en la cabeza el tratar de acceder. Pero cuando nos metíamos en internet y mirábamos lo que costaba la inversión para tener una máquina orientadora, de repente... ¿Pero qué es una máquina orientadora? Y una máquina orientadora, nosotros tenemos la fábrica de tubos. Sí. Es la misma fábrica de tubos, pero al salir de toda la línea de extrusión, en donde el tubo ya sale terminado y cortado, entra en una máquina que orienta las moléculas de esos tubos. Wow. Y las trenza las moléculas y entonces con mucho menos espesor ese tubo aguanta mucho más presión interna.
porque los caños que conducen agua potable o cuando hay presión interna, en la medida en que uno quiere mayor presión, se tiene que ir a espesores mucho más amplios. Y en este caso en particular, los espesores son menos de la mitad de lo que sería un tubo tradicional de PVC. Y creemos que está todo inventado. Come to the side of the things that I try were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay Tenemos una nueva planta, una nueva empresa. Muchas veces una persona de su edad ya llega hasta la cúspide y es el momento de descansar. Por más que él comparte muchísimo con su ser querido, no dejó de lado la innovación, no dejó de lado el volver a apostar por una nueva industria. Y fue así que hoy día trajo no solo al Paraguay, sino al Cono Sur una nueva tecnología que es la tecnología del PVCO, que es un PVC con alta tecnología. Vos sabés que acá es lo que tendría que hacer a lo mejor vos que te dedicas a esto, la gente a lo mejor en lugar de a veces decir no sé qué hacer, frenar un poquito, analizar qué está faltando. A mí me llamó la atención al llegar acá todo lo que el mundo que mueve, todo el mundo que mueve el tereré y todo lo que hay alrededor del tereré, hasta que el otro día vi el primer termo que es automático. Vos le acercás nomás y ya no tenés ni que apretar un botón, ya sale el agua. Sí. Tantas cosas hay todavía por hacer a lo mejor. Bueno, mira, yo por ejemplo, hace muchos años atrás, tenía un amigo que era visitador médico y él hizo la siguiente innovación. Cuando se iba al interior, se iba solo y quería tomar tereré mientras manejaba. Entonces cargó en el tanque de agua del limpia parabrisas, cargaba su agua fría y a través de, en vez de que el cañito vaya contra el parabrisas, No me puedo creer. entonces traía adentro y cada vez que el tipo apretaba para limpiar el parabrisas le caía el agua al tereré y se iba tomando. Pero No me eso yo puedo te creer. estoy hablando de hace 25 años ya hizo una Qué persona. maravilla. Sí. Decime, ¿no habrás inventado vos ese gorro con las 2 latas de cerveza y el tubo de plástico acá? ¿Cómo No. Ese no era Yo tu soy tubito. tomador de cerveza, pero no innové ahí nada. Bueno, ¿qué te parece si vamos a dar una vueltita Pero por ahí? claro, por supuesto. Vamos por ahí, anda, vamos, Gustavo. Vamos. Bueno, más allá de los dotes obvios, ¿verdad? De liderazgo, de emprendedurismo, de motivación que tiene el señor Gustavo Volpe, yo puedo hablar de un lado más humano, ¿verdad? Que es el de cabeza de familia, el de líder en su familia, ¿verdad? Yo desde que entré en este ambiente familiar, percibí no solamente que le tienen mucho respeto los hijos, sino mucho valor, mucha estima y mucho amor. Y eso es algo que escapa, digamos, al perfil empresarial. Hello, my friend, we'll meet again. It's been a while, where should we begin? It feels like forever. Within my heart, a memory, a perfect love that you gave to me. Oh, I remember, 'cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe above all the others will fly. Bueno, estábamos hablando todo un repaso de vida, pero nos queda por hablar, para mi punto de vista, el 2018. ¿Qué planes hay? ¿En qué estás ahora el 2018? Bueno, gracias a que mis hijos se hicieron ya cargo de la empresa, de las empresas, entonces me permite volver a algo que me encanta, que está dentro de mi ADN, ¿Qué es? y que es volver a tratar de ser presidente de la Unión Industrial Paraguaya. Ah, mira. Yo, como sabes, estuve 6 años retirado y los 6 anteriores yo culminé mis 2 periodos. Y bueno, y en este momento tengo tiempo, ya tengo la experiencia, tengo ganas
y quiero volver a ser presidente de la UIP. ¿Por qué presidente de la UIP? ¿Qué hace un presidente de la Unión Industrial Paraguaya? ¿Qué hace? Y para comenzar, es el representante de todos los industriales del país. Y normalmente lo que hace el presidente de la UIP es trabajar con los asociados y con los gremios para tratar de mejorar la industria o solucionar cualquier problema que se le pueda presentar. Realmente es muy importante, ya que la UIP siempre está mediando ante las autoridades por la industria paraguaya. Y a su vez tiene muchísimos programas de ayuda directa a los asociados. Gustavo nos comentó de que había un grupo interesado en que él vuelva a la UIP y realmente se sintió la pasión que tiene él hacia el gremio, hacia el gremialismo. Se levantó, comentó y de una, sin dudar, dijo sí y se volvió a lanzar al gremialismo, ¿verdad? Decime, ¿y dentro de cuánto voy a saber si tengo que llamarte señor presidente o cómo va a ser el tema? Primero, no me va a llamar nunca señor presidente. No, por lo que hablábamos al principio. Sí. Y en segundo término, quiero decirte que el 10 de abril está prevista la asamblea en donde se van a hacer las elecciones de presidente y de cambio de 1/3 de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguaya. ¿Qué de cosas van a cambiar entonces en abril de este año, el 2018? Sí, ¿verdad? El 10, el presidente de la UIP y el 22, el presidente del país. Qué cosas importantes las dos, porque la verdad, es verdad que hay una diferencia, pero es importantísima la Unión Industrial Paraguaya, lo que hablábamos antes, ¿verdad? La industria, lo que genera, el trabajo, o sea que es tema importantísimo también, sí. Y el ser presidente de la Unión Industrial Paraguaya te va a permitir unificar, desarrollar, potenciar todo así mismo es. Okay. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué hace? ¿Por qué querés volver a la UIP? Y quiero volver para concluir el trabajo que había hecho. Yo creo que mi presidencia está a la vista, fue buena, se ha trabajado muy bien, se han logrado muchísimos objetivos y en este momento, ¿cuál sería el issue, el tema principal que deberíamos tratar? Viste que hablábamos de lo que es la industria de la maquila. Y la industria de la maquila está muy bien y cada vez crece más en todo sentido, inclusive en exportación, que es la venta de la maquila está dada por la exportación. El resto de la industria también debería poder exportar y se puede. Abrir frontera y que salgan nuestros productos. Que salgan nuestros productos, pero para eso hay que potenciarla, hay que internacionalizar las industrias. Y para poder internacionalizar hay que hacerla mucho más competitiva, hay que hacerla eficiente y hay que dotarla de capacidades que puede que tenga, pero que habría que mejorarlas. Y bueno, a través de todo esto que tiene la UIP y a través del trabajo justamente de la gente que está apoyando fuertemente mi candidatura, que es la UIP Joven, y en este momento es una realidad, y es una realidad con una potencia increíble. Y eso no solamente están apoyando mi candidatura, sino yo pienso apoyarme en ellos para llevar adelante programas muy importantes como los que hablábamos. Ojalá. O sea, ¿qué quiere decir? Que el día de mañana, si yo me voy a España de visita a otro país, a lo mejor tengo la suerte de ver en una góndola producto paraguayo. No. Si hoy te vas, sí, ya vas a ver productos paraguayos. Primero, el tema de la carne. Sí. Que ya está en Europa. Y en segundo término, galletitas nacionales. Ah, ¿verdad que me dijiste antes, Marcelo? Sí. Dicen mucho que todos los jóvenes de la UIP, que toda la UIP joven está detrás de su candidatura, porque realmente entre todos nosotros vemos esa dinámica de trabajo y entre todos sabemos que él va a darle muchísima importancia a la juventud y a todo el equipo joven una vez que sea presidente de vuelta de la UIP. Estamos llegando al otro quincho, un quincho donde aquí
mis hijos y nosotros nos esparcimos qué lindo. y tenemos las condiciones como para que esto realmente sirva como un lugar para fiestas y un lugar hasta donde los perros se divierten. ¿Hablan de trabajo en casa? Sí. Se habla, ¿verdad? Sí, porque mis 3 hijos, tres de los 4 ya están trabajando en la empresa. Entonces, necesariamente cuando vienen a la casa seguimos hablando de trabajo. Pero dentro de un marco muy interesante porque inclusive mi señora de repente mete la cuchara. Bueno, entonces estoy hablando con un expresidente de la UIP, futuro a lo mejor presidente otra vez dentro de muy poquito. Sí. Así, no te voy a llamar señor presidente. No, eso no voy a permitir. Bueno, gracias por abrirnos la puerta de la casa. Ojalá vaya todo bien como hasta ahora, por el bien de todos. Yo siempre lo digo. Muchas gracias, Luis. Gracias por darme la oportunidad de que se conozca un poquitito más de lo que hay detrás de Gustavo Volpe. Hoy conocí un poco más a un hombre emprendedor, luchador y de éxito, al empresario Gustavo Volpe, pero sin dejar de ser cercano y sencillo y con muchas ganas de seguir trabajando. You've gotta get up and try.